Bienvenidos a la primera clase de Economía. Economía Política. Buenos días. Muy bien, vamos a empezar entonces con el término de economía política, especialmente con economía. Viene de las palabras oikos, casa, y neme, administración, gobernación. También por ahí lo puedes encontrar como la ley de la casa, o sea, nomos, ya la ley de la casa. Según la creencia, ya, la que origina la economía es la mujer. O sea, la que se dedica a la ley de la casa es la mujer. Llanito. Aunque también nosotros tenemos la idea de que es la administración de la hacienda, es decir, un origen griego. Y en la hacienda pues hablamos nosotros de terrenos cultivables, y desde la antigüedad, ¿quién hacía la cultivación, el cultivo de los terrenos? ¿Los hacendados o los esclavos? Los esclavos. Llanitos. Entonces desde el principio la economía está llena de esclavitud. Eso hay que entenderlo. ¿Ya? La economía no se va a entender sin la esclavitud, por si acaso. Parece mentira, pero así está arraigado. El término quizás se lo debamos a Aristóteles, el término economía. Pero de todos modos, en los libros se coloca de modo especial en 1615 con otro personaje, ya francés, el término también más moderno de economía política. Y es que no solamente es economía polis, es decir, de la ciudad. Ya no solamente de una casa, sino que se extiende a la ciudad. ¿Bonito? Se extiende a la ciudad lo que va a ser la economía. Cierra la puertita, por favor. Ya. Inclusive, no solamente es en la ciudad, sino que ya la economía se extiende a todo el planeta. El concepto que traemos aquí nosotros es de Lionel Robbins. ¿Ya? Es la ciencia que se encarga, dice, y lo pone muy en claro, se encarga de la interrelación entre las necesidades, y por eso colocamos allá en la cápita de necesidades, aunque después se puede explicar mucho mejor el tema de necesidades, pero ahí tenemos lo que sería la clasificación de las necesidades humanas. Entonces, la relación entre las necesidades, ¿cómo plantea que son las necesidades? Ilimitadas. Esto es discutible. Las necesidades son siempre las mismas. ¿Ya? Lo que es ilimitado es la manera como cubrimos la misma necesidad. Pero la economía o los economistas te brindan comúnmente esta idea de que es la necesidad ilimitada que el hombre necesita. En realidad te está hablando de algo de fondo, que el ser humano es un ser insatisfecho. Siempre es insatisfecho. Por más de que seas el hombre más rico del planeta, igual será insatisfecho. Esto ya no es propio de una economía basada en tener cosas, o sea, consumismo, sino es propio de la naturaleza humana. Lamentablemente, ya en la economía actual en la que vivimos nosotros, deja de lado la naturaleza humana y trata de hacer una economía en base a leyes que dejan lo bueno, que dejan la moral, dejan la naturaleza humana, en base a leyes de mercado que les va a convenir, de hecho, a los que más tienen. Pero bueno, así decimos, nos da la idea, la economía actual, que es el capitalismo, nos da la idea de que las necesidades son ilimitadas. En realidad las necesidades son siempre las mismas, acá está. Las necesidades primarias, o llamadas biológicas, o sea, la de vida o muerte, las que de verdad son necesidades, las netas necesidades. Las secundarias, que son llamadas también sociales, las que se pueden satisfacer o no, como la educación y la recreación, por ejemplo, y tú estarías feliz, ¿no? Ya no habría colegio. Ojo, la recreación, ya, la educación se colocan como secundarios, o sea, nadie se muere por eso, no hay de vida o muerte. Entonces, las netas necesidades, las que deben cubrir las primarias, las biológicas. La secundaria puede ser que sí o que no. Por ejemplo, el hombre primitivo, ya, o las primeras comunidades humanas, que eran dueños de amplias extensiones de terreno y al principio eran cazadores, pescadores, recolectores, que cubrían sus necesidades. Pregunto, ¿tenían que ir al colegio? ¿Una educación era tan importante? No, ¿verdad? Era una educación básica, social, cotidiana. De todos modos también se llama educación. El ser humano es un ser que aprende, es un ser que tiene mucha inteligencia, la explota, la educación es importante. Ojo, no es que sea que no hay que cubrirla, hay que cubrirla, ¿ya? Pero se le coloca dentro de todos modos de las secundarias. El
ser humano puede vivir sin una educación de calidad, a la que llaman hoy de calidad, sí se puede vivir. Y se puede vivir muy bien. La recreación, bueno, hoy por hoy el deporte se hace cada vez más importante, ¿verdad? Porque si un ser humano no hace deporte, va engordando, engordando, y la economía en la que vivimos, eso te trae muchos problemas de salud, ¿verdad? Entonces, se hace importante también la recreación del deporte, aunque, te repito, se consideran secundarias. Y las terciarias son netamente, pues, las que, si es que te alcanza, pudieras tener. ¿Cuál es el problema, no? Lo que llamamos de lujo, superfluo, muchas casas, muchos carros. ¿Cuál es el problema, no? El problema es que el ser humano tiende, y en esta economía, se tiende a cubrir esto. Es decir, el ser humano quiere alcanzar esto, y esto, y esto. Y si no alcanza esto, se te considera pues una persona que no ha luchado en la vida, una persona perdedora, etcétera, y etcétera. Cosas que en realidad no son, pero a eso apunta el capitalismo. ¿Y por qué el capitalismo apunta mucho a esto? Por una palabra muy clásica que todo el mundo conoce, se llama el consumismo. ¿Qué cosa es el consumismo? Como un alumno decía a su mamá, mi mamá es compradora compulsiva. Es una palabra que no sé si han escuchado, comprador compulsivo. Es decir, la persona tiene en su departamento, en sus casas, un montón de cosas y cada semana quiere comprar y comprar algo nuevo y comprar algo, y su casa está llena de cosas, ¿verdad? Y las personas llegan a esto, van a los supermercados y tienen que comprar y tienen que comprar y quieren comprar, y se hace ya una manera de vida, se hace una costumbre, comprar, comprar, comprar. A eso le llaman comprador compulsivo. Eso es lo que estamos hablando nosotros de consumismo. ¿Ya, niñitos? A esto apunta esta economía, a que tú consumas. ¿Cuál es la idea? La idea de que las necesidades son ilimitadas. Ojo, las necesidades no son ilimitadas. ¿Ya? Las necesidades son limitadas, ahí están, ahí las tenemos. No hay más necesidades, son las que hay que cubrir. Ahora, ¿cómo tú lo vas a cubrir? Es otro asunto. Bonito, no hay más necesidades. Vamos a ver los fines de la economía. Aunque en realidad nosotros aquí en el tema de economía, cerra por favor, gracias, no hablamos de economía. En la escuela nadie te enseña economía. ¿Qué es lo que sí te enseña? Capitalismo. Y ojo, aquí te enseñan en la escuela, en las academias, solamente te enseñan, inclusive en la universidad, solamente te enseñan capitalismo. No enseñamos economía. ¿Ya? Y eso está en base a los fines prácticos. ¿Entiendo? Si es que de verdad la economía persiguiera el bienestar general, si es que de verdad persiguiera el bienestar general, hace rato lo hubiera logrado, porque son siglos y siglos, años, décadas. Inclusive hemos tenido presidentes en el Perú, economistas de orden internacional, profesores de las mejores universidades en Estados Unidos, perseguidos por la justicia. El señor Toledo tuvo que renunciar, ya sabemos cómo, en caso de corrupción, el presidente PPK, grandes trabajadores de los bancos y amiguitos. Entonces, hemos tenido grandes personas en la economía. La pregunta, ¿ya soluciona la problemática de la economía peruana? Tenemos gente que trabaja en el BCR, gente que ha estudiado en todo lugar del mundo. ¿Ya solucionó la problemática nacional? No. En la vida real se viene empeorando, ¿no? Si conocemos bien de economía. Entonces, esto de que la economía tiene un fin práctico, el bienestar, eso es mentira. Eso no se viene logrando. El bienestar, ¿pero para quién? ¿Bienestar general? Ciertamente no. El capitalismo no apunta al bienestar general. Sus leyes apuntan al bienestar de uno. Es decir, el capitalismo siempre apunta al monopolio, por si acaso. En realidad, ¿qué se viene pensando? En el bienestar material, es decir, en lo cual tú acumules cosas, que seas rico. A eso le llaman riqueza en el capitalismo, que tú tengas cosas, propiedades, cosas. La pregunta es, ¿las cosas de verdad te hacen feliz? ¿Te dan en realidad bienestar? O sea, tú estás lleno de cosas, ya estás bien, ¿eso le llama bienestar? No, el ser humano es insatisfecho. Y lo dice aquí,
es ilimitado. ¿Frente a qué? En el concepto dice así: la economía se encarga de las necesidades que son ilimitadas frente a los recursos. ¿Cómo son los recursos según la escuela capitalista? Escasos. Pero la verdad será que los recursos son escasos. Pues no. Para el ser humano en este planeta los recursos son abundantes. ¿Qué es lo que el ser humano necesita? Lo que de verdad necesita: alimento, abrigo, descanso. El descanso puede descansar en cualquier lugar, no necesitas el mejor colchón para descansar. Basta que estés cansado y duermes como bebé, donde sea. ¿Verdad? Los japoneses, ¿va a decir que necesariamente duermen en colchones paraíso? ¿O sobre madera? Sobre madera. No necesitan los colchones paraíso. ¿Ya, amiguito? Pero tú crees que si no tienes un colchón paraíso, un colchón de calidad, no vas a dormir bien. Los japoneses te dicen que eso no es necesariamente cierto. ¿Ya, amiguito? El abrigo. El abrigo es necesario, ¿no? ¿Verdad? De hecho, para sobrevivir, si no te mueres de frío, por así decirlo, ¿no? Te da hipotermia. Eso es necesario. El alimento, veamos. Cuando tú inicias el día, empiezas a respirar y el aire te cobra por eso, las plantas te cobran por eso. No, es gratis. Luego necesitas radiación solar para crecer, desarrollarte, ¿no? Tu temperatura, para que no mueras de frío. La pregunta es: ¿el sol te cobra? No. ¿Quieres comer? Para eso tienes el suelo, donde provienen las principales necesidades del suelo. ¿Tú qué dices? ¿Necesitas un snacks? ¿De dónde salen los snacks? ¿De dónde sale el alimento primordial? ¿De dónde sale? Del suelo, de la tierra. Entonces lo que necesitamos es agricultura. ¿Qué necesitamos? Carne, leche, huevo, es decir, ganadería necesitamos. ¿Cuál es el problema? Que en la actualidad estas llamadas necesidades se han ampliado, según plantea el capitalismo, a una gran variedad de productos, y eso te dirige a la competencia. Y ahí una idea del capitalismo es la competencia, o más que competencia, la competitividad. Esa es una idea que viene dañando mucho al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque yo quiero competir con el otro. Lamentablemente para el capitalismo, si vemos en la historia de la economía capitalista, esta se ha alejado del bien. Y amiguito, si nosotros analizamos acá, por ejemplo, ¿qué nos dice el libro de Editorial San Marcos? Dice así: hicieron que el análisis económico se desvinculara de los aspectos puramente éticos. ¿Ya? En la etapa científica, ya, ojo, lo que va a ocurrir es una desvinculación, es decir, la economía se va a ir separando de la moral, se separa de la ética, no le importa si está bien o si está mal, así lo dice bien claro. ¿Ya? Dice, se desvinculara de los aspectos puramente éticos. ¿En qué etapa, profesor, se dieron los aspectos de la economía éticos? ¿En cuánto, hace cuánto, dónde, en qué periodo de la historia la economía estaba regida por principios éticos? Eso se observa aquí, en la Edad Media. ¿Qué es lo que decía Santo Tomás de Aquino? Decía: acepta la propiedad privada, muy bien, a diferencia del socialismo, ya que va a negar la propiedad privada, por ejemplo, pero el Estado, que según lo que dice, enseñaba Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, independiente de la Iglesia, para regular, ¿qué cosa? La acumulación ilimitada. En cuanto había dependencia de la Iglesia, no, del Estado a la Iglesia, según planteaba la escolástica en la Edad Media, no en todo, sino solamente en lo cuestión a lo ético, religioso, moral. ¿Ya? En cuanto a eso, el Estado estaba sometido a la Iglesia, decía Santo Tomás. Pero en cuanto a lo económico, en cuanto a las leyes que le competen al Estado, el Estado es independiente, decía Santo Tomás de Aquino. Independiente de la Iglesia, Estado debe regular la acumulación ilimitada y egoísta, decía Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a querer más, a querer más. Eso es propio de la naturaleza humana. Es decir, el egoísmo, si no es frenado el egoísmo humano, ¿qué es lo que vemos nosotros?
personajes como en la farándula, personajes en la selección de fútbol, que están llenos de lujos, carros, ¿no? La colección de carros de este jugador, la colección de relojes de este jugador. Y el ser humano apunta a eso, a su egoísmo, a acumular riqueza. La pregunta es, ¿su acumulación de riqueza está en favor del bien común o más del bien personal? Del bien personal. Más del bien personal que del bien común. Y eso se llama egoísmo. Para la moral, los bienes son de todos. Los bienes no son de uno para acumular. Y él lo dice la lógica. El planeta está hecho para todos. El planeta no te cobra nada. ¿Quién le pone precio a todo? El dueño, el que se adueña. Eso lo tenemos aquí. En la teoría económica, la microeconomía, la teoría de los precios. La oferta y la demanda. Es decir, el hombre le va a poner el precio a las cosas. Aunque el mundo no te pide precios, el mundo todo te lo da gratis. Eso desde el punto de vista geográfico, todo es gratis. Quien se pone a colocar precios, adueñándose de las cosas y de la producción, es el hombre. Entonces, fíjate, Santo Tomás de Aquino también nos dice, el Estado tiene que regular la acumulación ilimitada y egoísta, ¿ya?, de la riqueza, de las propiedades. Lo que también hace es denunciar la usura, es decir, la ganancia. En la actualidad, ¿cómo se pone el precio de las cosas? En base a lo que te ha costado producirlo, más una ganancia. ¿Y qué se decía? No puede ser una ganancia más del 20%, eso ya es usura, o sea, es un robo. Pero tú vas al banco y ¿cuánto encuentras el porcentaje de interés? 40, 60, en el Perú hasta el 80% y mucho más. Eso encuentras tú en los bancos, o sea, usura, robo. Cosas que en la Edad Media se ponía una regulación a la economía. Pero ¿qué dicen los capitalistas? ¿Qué dice tras el desarrollo de la economía? Hay que votar, como bien dice aquí, bien claro, y todavía lo pone como algo bueno. Se desvincularon los aspectos puramente éticos, a los cuales se mantenía unido y por los cuales se dejó eclipsar. La economía se dejó eclipsar, dice, por la moral. Lo pone, o sea, lo critica. Dice, durante largos siglos. ¿Ya? Y los mercantilistas ya hacen estudios, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que se van dando en la economía y en el desarrollo económico. Otra cosa que también cree y quiere el capitalismo es condenar el papel del Estado. ¿A qué? A ser un receptor solamente de impuestos. O sea, ¿para qué sirve el Estado? Solamente para cobrar impuestos. A eso lo reduce el capitalismo, al Estado. Si ustedes estudian muy bien en cívica, ¿el Estado para qué está hecho? ¿Qué es el Estado? El Estado es la nación jurídicamente organizada. ¿Ya listo? Entonces, ¿para qué está hecho? ¿Para quién? ¿A quién le debe servir el Estado? Si es al pueblo. Pero ¿qué hace el capitalismo? Elimina el papel del Estado para el bien general de los pueblos a un mero receptor de impuestos. Es decir, le dicen, no te metas en la economía. Y tenemos varias escuelas, ¿ya listo?, que se pueden ver mucho después. Pero sí tenemos, lo que quieren hacer los economistas es eliminar el papel del Estado que solamente se dedique a cobrar impuestos y profesor. Eso no es lo que pasa hoy por hoy en el Perú. Las empresas no hacen lo que quieren, los empresarios no hacen lo que se les da la gana, y el Estado ¿a qué se dedica? A vivir de los impuestos, es decir, a vivir como chupasangre de los pobres que trabajan, porque las empresas no pagan impuestos. Por ejemplo, el IGB. Si sube la gasolina, ¿qué hace el que tiene su empresa? Sube su producto. ¿Quién está pagando en realidad esa alza? ¿Quién lo termina pagando? El que no tiene empresa, el que menos tiene, el más pobre. Lo que se encarga, el que vende solamente sube su producto, no se hace problemas. El que lo paga es el último que lo consume, o sea, el más pobre. Y a eso reduce el capitalismo del Estado, a un mero receptor de impuestos, y no regula la economía. ¿Cómo se llamaba cuando el Estado regulaba la economía?
lo llaman la etapa del proteccionismo. O sea, no protector, sino proteccionismo. Es decir, como que fuera algo negativo. La pregunta es, Donald Trump, dueño de Estados Unidos en la economía actual, ¿es o no proteccionista en su economía? ¿Pone aranceles o no? Es decir, impuestos a las importaciones e importaciones. ¿Sí? Prohíbe prácticamente que China le venda a Estados Unidos. Le pone impuestos, eso se llama aranceles. Entonces, profesor, Estados Unidos, que es hoy dueño del capitalismo, ¿acaso no es proteccionista? ¿Y por qué critican el proteccionismo? Cuando tú escuchas a los medios de prensa aquí en la televisión peruana, dicen, no al proteccionismo. Sin embargo, Donald Trump es claramente proteccionista. Los países ricos, ¿cómo se hacen ricos? Siendo proteccionistas. O sea, protegiendo su economía. ¿Quién se va a hacer rico si no se protege? Es como decir que un pugilista, un boxeador, va a ganar la pelea sin protegerse. Es ilógico, ¿no? Lo van a tumbar. Hay que protegerse. ¿Y quién te dice que no debe protegerte? La prensa, la televisión, la radio. Y la pregunta es, ¿quiénes son los dueños de la radio y la televisión? Los empresarios. Por eso te dicen, para su beneficio. ¿Ya, niñito? Eso lo critica fuertemente Rafael Correa. Bueno, expresidente de Ecuador. Así tenemos, niñitos lindos, estas palabras raras y este manejo raro de la economía que hace el capitalismo. Te repito, acá no te enseñamos economía, acá te enseñamos capitalismo. El fin teórico, niñitos, es crear leyes o desarrollar leyes, teorías en base a la realidad, ¿no? Leyes que expliquen la realidad. Y eso va a ser el fin teórico, o sea, hacer teorías. Aunque esto esté alejado de lo bueno para la sociedad. Simplemente hacer leyes. ¿Ya? En base al bienestar general se supone que es fin práctico, pero no lo hace. El objeto de estudio, según lo que podemos observar, el objeto de estudio son las actividades económicas del hombre. O sea, todo lo que hace el hombre a nivel económico es el objeto de estudio. Y así tenemos, por ejemplo, el proceso económico, que lo vamos a estudiar, proceso económico. ¿Cómo sería para esta escuela capitalista el proceso económico? Primero iniciaría en la producción, ¿ya? En la producción. Luego en la circulación, es decir, dejar al alcance de las personas lo que he producido. Luego la distribución, que se encarga de obtener las riquezas o la ganancia de lo que he vendido. El ahorro, que te va a quedar en base a tu consumo. O sea, consumes y algo te queda para ti, eso es ahorro. Y sería para una nueva inversión, para un nuevo proceso económico. Eso lo explicaremos después, ¿ya? Pero en eso se basa en las actividades económicas, ¿ya? Todo el proceso económico que va a ser el objeto de estudio, la vida económica del ser humano. Entonces, si nos vemos bien en claro, el problema económico para el capitalismo, ¿cuál sería? La escasez. ¿En qué se centra todo? En lo escaso. Tanto así que afirman que el capitalismo es la ciencia de la escasez, es la ciencia de lo escaso. La pregunta es, ¿en realidad las cosas son escasas? Pues no. Lo que ocurre es que el capitalismo centra su economía en lo escaso. Le importa lo escaso, no le importa lo abundante, le importa lo escaso. ¿Qué es lo que abunda? La comida, que es lo que la gente necesita. Debe abundar la economía. Lo que verdaderamente se necesita, la comida, la bebida, el abrigo, el descanso. Pero ¿qué vemos que ocurre en los países pobres, países africanos o en el Perú? ¿Hay suficiente alimento? ¿Suficiente abrigo para todos? ¿Un buen descanso? Menos. ¿Yanito? Entonces la economía no viene cumpliendo su papel, más se centra en lo escaso. La pregunta es, ¿por qué el capitalismo se centra y te hace creer que las cosas son escasas? Para cobrarte más. Porque esto se basa en la oferta y la demanda. Es decir, si tú tienes la idea de que es escaso, la demanda aumenta. Entonces, te cobro más. En eso se basa la ley de la oferta y la demanda por la teoría de los precios, la microeconomía, cuyo padre va a ser, en este caso, Alfred Marshall. ¿Ya listo? Entonces, ¿qué nos dice este señor en la escuela neoclásica? Es decir, al capitalismo tenemos nosotros la escuela clásica de Adam Smith y lo neoclásico en este caso sería con Alfred Marshall. ¿Qué te dice en este caso? Teoría de los precios. ¿Cómo sean los precios? Con la oferta y la demanda. Entonces le conviene al capitalismo lo escaso antes que lo abundante. ¿Ya?
Lo vemos en la actualidad. ¿Qué se está prefiriendo? ¿La energía solar eólica o la energía del petróleo? Del petróleo. ¿Por qué? Al ser escaso y cada vez más escaso, tiende a subir el precio. Mientras lo abundante sería muy barato. No le conviene al empresario. O sea, acá no importa el bienestar general. Aquí importa la acumulación de riquezas. Lo que más o menos dirá Adam Smith en su obra. ¿Cómo se llama su gran obra? Que muchos lo colocan como el padre del capitalismo. Sobre la naturaleza, o sea, cómo es que lo hace, cuál es la causa de la riqueza de las naciones. La pregunta es, ¿te pondrá bien en claro que las naciones, como a la que él pertenece, Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Francia, las potencias, las naciones a las que se refiere, naciones, los otros serían pueblos, ¿no? Pueblitos, ahí serían las naciones. Pregunto, ¿te dirá acaso que las naciones como Alemania, Inglaterra, Francia, la causa de su riqueza es destruir África? Quitarle sus piedras preciosas a África si les pagan a los africanos €1 al día. ¿Te dirá acaso que así se hacen ricas las naciones? ¿Te dirá acaso que cómo que se hacen ricos? Acumulando oro que sacan de las selvas de los países como el Perú. Destruyen nuestra selva para llevarse el oro. A la gente aborigen la deja sin lagos, sin ríos, sin peces. Empobrece de verdad a las personas. Y ellos se llevan el oro. ¿A dónde se va nuestro oro? A las potencias. Es decir, ¿cómo se hacen potencias los países? Robando a los países pobres. Eso se llama el imperialismo. Lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. ¿No? Los repartos de los países de África, se repartieron África, se repartieron el mundo. Entonces, ¿cómo se hacen ricos los países ricos? Valga la redundancia. ¿Cómo se hacen ricos? Robando a los países pobres, matando a quien se le opone. ¿Cómo se hacen ricos? Extorsionando a los que se le oponen, creando pobreza. Y todo lo que vemos en el Perú, así es como se hacen ricos los países. ¿Te dirá eso bien claro por qué se hacen ricas las naciones? Pianito. Adam Smith, 1776. Lo que un poco se menciona son los otros padres, o también lo conozco como padres del capitalismo, como el señor David Ricardo y el señor Malthus. ¿Qué nos decía, por ejemplo, David Ricardo? Nos decía, un país puede ser que sea poderoso en algo, pero le falta otra cosa. ¿A qué deriva esa idea? ¿A que un país no puede ser una isla? ¿O qué chiste? Inglaterra es una isla. Ya, ojo, no archipiélago. Pero fíjate, niñitos lindos, la pregunta es, ¿un país como el Perú necesariamente tiene que depender de otros? No. Pero para el capitalismo, sí, tú no puedes ser una isla, te dice. Es decir, tú no puedes ser autárquico, no puedes ser independiente, tú necesariamente tienes que comerciar con otro país, porque no tienes todo. ¿Quién pues va a tener todo? Creo que el único país que lo tiene todo, casi todo, es el Perú, ¿verdad? De hecho que todos los países no tienen pues todo lo que hay en el mundo, pero en ese chiste basan su economía. La pregunta es, antes de que exista esta idea capitalista de economía, ¿acaso los pueblos no han sobrevivido por miles de años? ¿Por millones de años? Los seres humanos han sobrevivido, han hecho sus comunidades, se han desarrollado, han muerto y vivido felices. Pero viene el capitalismo y te dice, no puede ser una isla. Y te repito, Inglaterra es una isla. ¿Ya? Entonces, eso te va a decir más o menos David Ricardo, se puede explicar después, y Malthus que nos va a decir, la producción de comida es poca, la gente crece, la población crece, solución, matar a las personas. Bravo, padre del capitalismo. Control de la natalidad. ¿Ya, niñito? Vamos a ver cómo se divide la economía. La economía se divide así, en la economía positiva y la economía normativa. ¿Cómo es eso? La economía positiva se dice que es lo que es, mientras la normativa lo que debe ser, lo que debe ser la realidad. Aquí es lo que es la realidad y esto es lo que debe ser la realidad, según cómo se divide. Ahora, la economía positiva se divide en dos.
la economía descriptiva y la teoría económica. Primero te va a describir en base a la observación de los hechos cómo está la situación y luego se va a lanzar una teoría que va a realizar una organización en base a los hechos. O sea, se lanzan teorías, leyes, hay diferencia entre teorías y leyes y modelos, que es mucho más amplio. Entre los modelos, en los modelos habrá varias leyes, ¿no? Las teorías todavía no llegan a ser leyes. Muy bien, dentro de esta teoría económica, organización ¿ya? De la economía, en base a lo que se observa, tenemos la microeconomía y la macroeconomía. Como en la micro, su nombre lo dice, la economía de lo pequeño, es decir, de las casas, de los lugares, de los países, economía interna. Llanito serían la teoría de los precios, oferta y la demanda, en base ya a los agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Estos serían, para el autor, en este caso serían la familia, las empresas y el Estado. Pero hoy por hoy solamente vemos a las familias y las empresas, porque al Estado que haga otra cosa, que no se mete en la economía, en lo que dice el capitalismo. ¿Ya? Macroeconomía, su nombre lo dice, es a nivel muy general. Aquí el personaje será John Maynard Keynes, que va a resurgir tras la crisis de 1929. Es decir, ya no hablamos de una crisis de un país, de una región, hablamos de una crisis planetaria, una crisis mundial, una crisis causada por Estados Unidos al planeta. Eso entonces, ¿cómo se soluciona según Keynes? Bien fácil, la escuela keynesiana dice, Estado, no te necesitaba, ¿verdad? Ahora te necesito. Como estamos sin plata, las personas no tienen plata y yo tengo sobreproducción, ¿cómo van a hacer las personas para volverme a comprar? ¿La plata de dónde va a salir? Si no tienen ni las personas ni las empresas pueden hacer que les compren. ¿De dónde va a salir esa plata? Del impuesto que han dado los pobres, porque para ellos el Estado solamente es acumular impuestos. ¿Y de dónde sale el impuesto? De los pobres. Entonces, que saquen la plata de los pobres para que eso financie otra vez a las empresas. De esa manera se les salió de la crisis del 29, es decir, el Estado utilizado a merced de las empresas. Eso es lo que enseña la teoría keynesiana de la economía. ¿Entendido? Es decir, el Estado me sirve para lo que yo quiero. La escuela keynesiana. Entonces estudia la economía que va a ser términos generales y ya no va a utilizar solamente los precios, sino los precios del planeta, los precios del mundo, los precios de un país en un año, en un mes, en una temporada. Es el índice general de precios. Es decir, aquí se estudia la llamada inflación, la deflación, ¿ya? La inflación, que a todos nos molesta, inflación, el aumento del nivel general de precios. Aquí se ve la producción de todo un país, aunque eso lo veremos después, los grandes agregados macroeconómicos o los agregados macroeconómicos, como el PBI, el PNL, el PNB, lo veremos después. Llanito, que es muy importante saber este tipo de cosas. Pero esto ya es algo más planetario, más mundial, obedece a leyes más grandes. ¿Y qué es la economía normativa? Lo que debe ser. Es decir, yo observo, hago mi teoría y en base a eso postulo una ley, es decir, una norma, postulo una ley. Esa no es la que brinda juicios de valor. Acá no hace juicio de valor, solamente ve la realidad. Y aquí sí, da juicios de valor, brinda una ley. Trata de hacer una ley que se aplique. Trata de poner entonces en práctica sus juicios. Las leyes que se deberían cumplir en la sociedad, aunque estas sean inmorales. No importa, son leyes de la economía. Entonces, ¿qué tenemos como ejemplo? Por ejemplo, los nativos, primero, ¿ya? Economía descriptiva. Los nativos no se endeudan. ¿Es lo que ocurre, sí o no? ¿O los nativos se endeudan? No, los nativos no se endeudan. Número 2, teoría económica. Las zonas rurales no se endeudan. Número 3, economía normativa. ¿Cuál es la ley? Hay que desaparecer las zonas rurales y que sean urbanas. Tanto así llega el capitalismo, que en la prueba PISA para los estudiantes de 15 años, ¿qué se les ha pedido en esta prueba? ¿Cuántos saben de inteligencia financiera? Es decir, tu vida es un banco. Si no vives en un banco, si no te endeudas con el banco, a eso se dirige.
¿Cómo lo llaman ahora el que no sabe de inteligencia financiera? Le llaman analfabeto financiero. A eso atiende la economía, a que tú te endeudes, a los bancos, porque los que gobiernan el mundo son los bancos, los empresarios y los bancos. ¿Ya listo? Entonces, a eso apunta. Hay que desaparecer las zonas rurales porque ellas no se endeudan, ellas viven libres. Un ejemplo que podemos poner en práctica, en claro. Si ustedes van a Posuso, vayan al documental de Cuarto Poder, de Posuso. Cuando el que comenta al respecto, a la gente de Posuso vive como en las épocas antiguas, vive de la agricultura, de la ganadería, cumpliendo sus necesidades sin endeudarse. Ellos no quieren venir a Lima, los descendientes de alemanes no quieren venir a Lima, pero ¿quién sí se viene a Lima? Los peruanos. O sea, los alemanes se quedan ahí, viviendo y gozando de su suelo, de sus tierras, y el peruano no, el peruano se cree pobre. Le han dicho que es pobre, vende sus tierras y se viene a Lima. ¿Y por qué el alemán no hace eso? Ojo, cuando el periodista Poder hace el reportaje, no lo critica, será porque son extranjeros o descendientes extranjeros, no lo critica. ¿Será acaso qué raro, no? ¿Cómo van a vivir así? Pero cuando habla de los peruanos, esos miserables, andan en taparrabos, pobretones. Eso suele ser la crítica de un periodista cuando habla de un peruano, pero no así cuando se hace un reportaje de un descendiente alemán. ¿Y Anito? Entonces fíjate, son cosas raras que tú sabes. Y está aquí, al Pablo. Veamos los métodos. Los métodos son como en cualquier lugar. El inductivo, llamado el científico analítico, va de lo particular a lo general, como en este caso hemos hecho, el científico. Lo deductivo es al revés, ¿no? Llamado sintético, de lo general, de la ley a lo particular, o sea, cómo se va a aplicar la ley. Y lo dialéctico, a la que llama también de las contradicciones, en realidad es un método que se utilizaba mucho en la escolástica. Por ejemplo, un material que lo coloca Hegel, de hecho en economía, es aplicado por Carlos Marx, el socialismo. ¿Qué nos dice? Tesis, antítesis y síntesis. Yo presento mi postura A, tú me criticas, postura B, contrario a mi tesis. Entre los dos, ¿qué tengo que sacar? Una síntesis. Y amiguito, eso se manejaba mucho, por ejemplo, por Santo Tomás de Aquino en la suma teológica. Él lo utiliza en la suma teológica muy bien. Ya, hasta ahí nomás es todo lo que es economía, introducción a la economía. ¿Ya? En realidad esto es lo que queda de introducción a la economía. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien, gracias, Asensio. Ya.